Buenos días, mi nombre es Caterina Villamizar, soy médica anestesióloga, fellow de cuidado crítico. El día de hoy vamos a hablar de reanimación hídrica en sepsis. Los docentes asesores para esta presentación son el doctor Oscar Ramos y la doctora Mercedes González. Bueno, entonces cuando hablamos de reanimación hídrica en sepsis nos hacemos varias preguntas. Una, ¿por qué hacemos reanimación hídrica en sepsis? Otra es cómo realizamos esa intervención. ¿Cuánto volumen debemos aplicar? ¿De qué tipo de líquido? ¿Y cómo evalúo si la intervención le está ayudando a mi paciente o por el contrario no lo está beneficiando? Entonces, hacia el año 1831, Robert Lewis, durante la pandemia del cólera, infundió a sus pacientes una solución que incluía sal y álcali y observó que había una mejoría del estado clínico en este tipo de patología que se caracterizaba por un choque séptico e hipovolémico. Hacia 1883, Sidney Ringer, fisiólogo y médico británico, estaba experimentando en corazones de rana. Usaban para esta época mucho este modelo animal porque no tiene circulación coronaria y a través del líquido que colocaban, que era solución salina de 0.75%, permitían que los cardiomiocitos latieran un momento mientras pues, ellos hacían los estudios respectivos. En el laboratorio del doctor Ringer empezaron a observar que el corazón duraba batiente más de lo usual, de lo que se reportaba en la literatura, y se dieron cuenta que si bien pues, la indicación era que la solución salina al 0,75% se preparara con agua destilada de cloruro de sodio, el asistente del laboratorio lo estaba haciendo con agua de la llave. Nos dijeron, bueno, con agua de la llave está durando más el corazón batiente, vamos a ver qué contiene el agua de la llave, que está pues ayudando a la contracción cardíaca. Y empezaron a adicionar potasio, calcio y bicarbonato a esta solución. Posteriormente, hacia 1932, Hartmann genera una solución a partir de la solución de Ringer para hidratar niños con gastroenteritis, adicionándole lactato y haciéndola más cercana pues, a un pH similar al plasma. Hacia 1941, en Pearl Harbor, con el ataque de Pearl Harbor, se usó pues, de forma masiva en aproximadamente 19 pacientes albúmina humana por primera vez. Eran pacientes quemados y se observó una mayor tasa de sobrevida respecto a situaciones previas. Entonces, nos remontamos pues a estas fechas porque son fundamentales en la historia de la reanimación hídrica. Aquí quiero hacer un énfasis en un concepto que es fundamental y es por qué pensamos que la reanimación hídrica puede servir en sepsis. Entonces, para esto vamos a recordar el gasto cardíaco, cómo se calcula. Se puede calcular a partir de la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico tiene diversas determinantes, entre ellas la precarga. La precarga, a su vez, va a estar determinada por el retorno venoso y el retorno venoso por el estado de volemia. Entonces, a partir pues, de esta observación, uno pensaría que el volumen podría servir en la reanimación en pacientes sépticos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el efecto del volumen sobre del volumen administrado sobre las fibras cardíacas es benéfico hasta cierto punto. Y eso nos lo muestra pues Frank Starling mediante su curva. Entonces vemos que hay una parte inicial de la curva en donde el volumen sistólico va a ser altamente dependiente de la precarga. Sin embargo, posteriormente, a pesar de que aumentemos la precarga, el volumen sistólico no va a tener variaciones significativas. Sin embargo, vamos a empezar a observar las complicaciones asociadas a un alto volumen circulante, como es el aumento del agua pulmonar. En pacientes sépticos vemos que esta curva, que es la de Marik Phillips, que nos dice cómo se correlaciona la precarga con el volumen de agua pulmonar, está desplazada hacia la izquierda. La razón del desplazamiento, pues ya vimos la fisiopatología, hay unas alteraciones pues a nivel del endotelio vascular y hay mayor fuga capilar. Bueno, entonces teniendo estas consideraciones fisiológicas, vamos a seguir pues con el recorrido histórico de por qué hacemos reanimación hídrica en sepsis. Entonces tenemos acá el estudio de Rivers, publicado en el año 2001. Este estudio es importante en la medida que dio unos parámetros objetivos para lograr en pacientes
que se encontraban pues en estado de shock. Entonces, inicialmente, pues él buscaba una presión venosa central superior a 8 milímetros de mercurio, una presión arterial media superior a 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario superior a 0.5 cc kilo por hora y una saturación venosa de oxígeno mayor al 70%. Y pues esta saturación venosa mixta. Entonces él decía, para lograr esto, ¿qué herramientas tenemos? Entonces proponían inicialmente hacer pues una reanimación volumétrica y decía administrar cristaloides de 500 mililitros cada 30 minutos hasta lograr pues el objetivo de la presión venosa central y de la presión arterial media. Proponía también pues que si no se lograba esto, tenía que evaluar cómo era la hemoglobina del paciente, si era menor a 10 considerar transfusión y si no, iniciar soporte vasopresor. En el estudio de Rivers, cuando miramos cuál fue el volumen de líquidos que se le administraron a los pacientes, vemos que en promedio en las primeras 6 horas, entonces observamos acá la terapia estándar versus la terapia guiada por metas. En la terapia guiada por metas se administraban 4.981, más o menos 2.984 mililitros en las primeras 6 horas. A las 72 horas estaban en 8.625, más o menos 5.162, y a las 72 horas 13.443, más o menos 6.390. Vemos que es una cantidad de líquidos importante. En este estudio observaron que la mortalidad en el grupo guiado por metas fue de 30.5%, en el manejo estándar de 46.5%, con una P estadísticamente significativa. ¿A qué se atribuyó esto inicialmente? Probablemente no estaba estandarizado el manejo de los pacientes en shock y el hecho de que se encendiera una alarma, se les pusiese más atención, llevó a esta diferencia. Entonces, a partir de este estudio, la primera campaña de sobreviviendo a la sepsis en 2004 pone dentro de las metas a seguir las propuestas por Rivers y coloca que se debe lo mismo administrar con bolos altos de cristaloides, colocan ellos de 500 a 1.000 mililitros cada 30 minutos, o de coloides de 300 a 500 mililitros y repetir de acuerdo a la respuesta del paciente. Si no respondía, podían seguir reclutando con líquidos. No hacen ellos inicialmente, pues en el 2004, una distinción entre cristaloides y coloides. Vamos a ver que esto se pone en discusión posteriormente con otros hallazgos. Bueno, el estudio de Rivers lo hicieron aproximadamente con 800 pacientes. Posteriormente se aplica este protocolo del Surviving Sepsis Campaign del 2004 basado en el estudio de Rivers en una población mayor en hospitales de Estados Unidos, Europa y Sudamérica entre el año 2005 y 2008. En total participaron 15.022 personas. El desenlace primario que ellos buscaron fue la mortalidad hospitalaria por sepsis en 2 años de aplicación continua de este protocolo en dichos hospitales. ¿Qué decían ellos en su protocolo? Entonces, si el paciente está hipotenso con un lactato mayor a 4 milimol por litro, colóquele 20 mililitros por kilo de cristaloide y vaya evaluando, puede repetir bolos para buscar las metas. Que vemos que ellos vieron que cuando se estandarizaba el manejo, dividieron cada año en cuartos, entonces eso es primer año hasta acá, segundo año hasta acá. Entonces ellos vieron que cuando estandarizaban el manejo, descendía la mortalidad intrahospitalaria asociada a la sepsis. Entonces, en 2 años descendió del 37 al 30.8%, con una P también estadísticamente significativa. El descenso por cada 4 años fue del 0.8% y por los 2 años global fue de 5.4%. Entonces, pues esto reforzó la idea de que teníamos que dar un alto contenido de volumen para la reanimación de los pacientes sépticos. Y el Surviving Sepsis Campaign del 2008, la segunda versión, persistía en esa indicación de altos volúmenes de cristaloides y coloides. Para el 2012 se mantiene esta indicación y empiezan a hablar de los efectos adversos de los almidones. Hacia el final vamos a ver un estudio pues, que nos muestra cómo se asociaba esto a un aumento de la lesión renal. Listo. Salen después 3 estudios
Uno de ellos es el ARISE, en el cual se aplican el protocolo de Rivers en 51 centros de Australia y Nueva Zelanda, aleatorizaron 1.600 pacientes, el resultado primario fue la muerte a 90 días. Usaron pues una cantidad de líquidos nuevamente importante. Sin embargo, a diferencia de los estudios previos, vemos acá en el resultado primario que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad. Entonces ese fue el primer llamado de atención. Tenemos posteriormente este otro estudio aleatorizado en 56 hospitales de Inglaterra, incluyó 1.260 pacientes y tampoco vieron diferencia en la mortalidad. Y a esto se le pues suma el estudio PROCESS. Entonces nuevamente viene la pregunta, un momento, nos dijo Rivers que sí servía, luego este otro ensayo pues de 15.000 pacientes que también, pero estamos viendo que en este momento cuando comparamos el manejo estándar versus la terapia guiada por objetivos, no nos está impactando la mortalidad. Y entonces, a pesar de esta evidencia, el Surviving Sepsis Campaign sigue manteniendo pues un alto volumen de fluidos. La diferencia en el 2016 es que ya quita las recomendaciones de Rivers como objetivos de manejo. Y empiezan a hablar de la importancia de hacer una valoración hemodinámica a la respuesta a volumen y empiezan a hablar de las variables dinámicas, que ya vamos a mirar en un momento. La última campaña de Sobreviviendo a la Sepsis del año 2021 mantiene los 30 mililitros por kilo de cristaloides en las primeras 3 horas. La diferencia con la de 2016 es que el nivel de la recomendación pasó de ser de una recomendación fuerte a ser una recomendación débil. Ya vamos a ver también por qué empezamos a cuestionar ese volumen. Entonces, básicamente, empiezan a observar que el aumento de la administración de volumen se asocia a complicaciones como el síndrome de hematoso, la lesión renal y a una mortalidad aumentada, y que la administración de volumen debería estar guiada por ciertos predictores de respuesta y por ciertas variables que nos dicen cómo va la evolución. Dentro de estas variables, las principales son las medidas dinámicas, el descenso del lactato y el llenado capilar. Entonces, sabemos que un estado de hipovolemia o de hipervolemia puede ser deleterio para el paciente y que debemos buscar esa zona en la cual el volumen le da un beneficio sin aumentarle las complicaciones. ¿Qué pasa con el síndrome edematoso? Básicamente, ya vimos que la permeabilidad capilar está aumentada durante la sepsis. Esto lleva a un edema en las diferentes partes del organismo, a una coagulopatía dilucional, a una anemia dilucional y alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, a nivel cerebral puede haber formación de edema, alteración del estado de conciencia, delirio, aumento de la presión intracraneal. A nivel respiratorio puede haber formación de edema pulmonar, de efusión pleural, alteraciones en los parámetros de oxigenación. A nivel cardiovascular puede generarse edema miocárdico, alteración en la conductividad cardíaca, alteración en la contractilidad. A nivel gastrointestinal también vamos a encontrar pues edema de asas, síndromes malabsortivos, fallas en la tolerancia a la nutrición enteral. A nivel hepático, una congestión hepática que nos puede llevar a colestasis y a disminución del clearance de lactato, alteraciones en la actividad enzimática. A nivel renal también nos lleva pues a edema renal, alteración de la función renal. Y en general, pues todos los órganos se ven comprometidos por el aumento de volumen. Entonces, hay diversos estudios que empezaron a mostrar que el balance de fluidos positivos se asociaba con peores desenlaces en pacientes sépticos. Este estudio extrae datos del Sepsis Occurrence in Acute Ill Patients, es el estudio SOAP,
que fue un estudio multicéntrico que incluyó 198 UCIs de 24 países europeos, realizado entre el 1 y el 15 de mayo del 2002. En total, incluye 3.147 pacientes. Ellos lo que hicieron fue ver, dividieron, bueno, quiénes tuvieron lesión renal aguda, quiénes no tuvieron lesión renal aguda, y vamos a ver cómo estaba el balance de fluidos de esos dos subgrupos. Y lo que es evidente es que el balance de fluidos fue significativamente mayor en los pacientes que requirieron lesión renal aguda. Igual, estos pacientes tuvieron lesión renal aguda, tuvieron mayor mortalidad en UCI, mayor mortalidad a los 60 días, mayor estancia en UCI, mayor estancia hospitalaria. Bueno, aquí vemos otro estudio que también nos habla de cómo la sobrecarga de volumen puede ser deleteria para los pacientes. Este estudio fue un estudio prospectivo multicéntrico que incluyó en total 4.910 pacientes, realizado entre junio de 2014 y agosto de 2015 en 18 UCIs. Entonces, lo que ellos hacían era tomaban los pacientes diagnosticados con choque séptico, los reclutaban en las primeras 48 horas desde el diagnóstico de la patología, se excluían pues los que tenían datos incompletos del balance de fluidos y hacían un modelo de trayectoria de grupo. Ellos buscaban determinar pues las trayectorias en cuanto a si tenían un alto balance hídrico, medio, bajo, y miraban como resultado primario la mortalidad hospitalaria, disfunción orgánica, eventos renales mayores adversos y eventos respiratorios adversos. Entonces, básicamente, aquí vemos cuál es el balance de fluidos de los pacientes en 7 días. Esto está en mililitros por kilo. Entonces, vemos en la curva verde una trayectoria que se caracterizaba porque, pues, inicialmente empezaban con más o menos 20 mililitros por kilo e iban descendiendo posteriormente ese balance. Otra trayectoria en donde hacía una reanimación volumétrica inicial gigante y lo desescalonaban rápidamente. Y otra trayectoria en donde el desescalonamiento no era tan rápido. Ellos observaron que pues hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad, disfunción orgánica, eventos renales y eventos respiratorios, principalmente entre el grupo de esta trayectoria roja versus el grupo de la trayectoria verde. ¿Listo? Y acá vemos entonces los hazard ratio y los intervalos de confianza para cada uno de los desenlaces. Entonces la pregunta en este punto es, ¿será que todos necesitan ese bolo de 30 mililitros por kilo? Y parece que la evidencia indica que no es así. Se estima que alrededor del 50% de los pacientes que están inestables, cuando los vemos, pueden responder a fluidos, el otro 50% no lo va a hacer, y teniendo en cuenta que nuestro paciente séptico crítico tiene un margen tan estrecho de tolerancia al volumen, podemos estarlo llevando hacia los efectos adversos asociados a la administración de volumen. Es importante tener en cuenta que los cristaloides no van a disminuir la administración por de cristaloides, la vasoplegia asociada a la sepsis. Entonces, para eso vamos a requerir otro tipo de intervenciones. Y nuestro objetivo debe ser mantener una adecuada perfusión tisular para garantizar la oxigenación de los tejidos y nos valemos del volumen cuando se requiera. ¿Cómo sabemos, cómo se define si un paciente está respondiendo o no a los fluidos? Entonces, encontramos diversos rangos en la literatura, pero en general se define como un incremento del gasto cardíaco del 10 al 15% tras la administración de un volumen de cristaloides de 250, otros autores llegan hasta 500 mililitros, y esa administración es durante 5 a 10 minutos, va a tener un efecto por 20 a 45 minutos. Cuando no tenemos una medición del gasto cardíaco, entonces se ha visto que la tensión arterial sistólica sería como nuestro parámetro para determinar si está respondiendo o no a volumen. Aquí vemos una maniobra también que nos predice la respuesta a volumen, es elevar las piernas 45 grados durante 5 minutos, nos daría pues un reto de volumen por el contenido de sangre que pues está en los miembros inferiores, y con eso también podemos definir o no la respuesta a volumen.
Este estudio, el estudio FENIS, nos habla, es un estudio de 2015, que nos habla en la UCI, es un estudio de 46 UCIs en las que preguntan, bueno, usted, ¿qué criterio usa para definir si un paciente o no requiere volumen? Luego evalúa si respondió al volumen y qué hace cuando evalúa eso. Entonces, el estudio incluyó pacientes sépticos, 595 pacientes, y se vio que las indicaciones por las cuales los médicos que estaban en cuidado crítico indicaban volumen era porque el paciente estaba hipotenso, fue el 58.7%, en menor medida por el valor del lactato, que fue el 6.2%. Hubo otras indicaciones como el deseo de hacer winning del vasopresor, el descenso pues, del gasto cardíaco, la oliguria, el moteado de la piel, y otras mediciones como la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, la presión venosa central, la presión en cuña pulmonar, pero pues estas en menor medida. La mayoría de los médicos realizó esta reanimación con cristaloides, el 74% de los casos. Vemos que para la fecha, pues, dentro de los coloides que administraron, todavía estaban usando gelatinas de extranos, que vamos a ver, y almidones, que vamos a ver que pues ya no están indicadas. Luego les preguntaban, bueno, ¿ustedes qué variable usan para saber si ese reto de volumen que le dieron fue beneficioso o no? Entonces, es curioso porque el 42% no usaba ninguna variable. Y de los que usaban variable, que era el 57%, el 35% lo hacía con parámetros estáticos. De esos que usaban una variable, el 21% lo hacían con parámetros dinámicos y con parámetros ecográficos el 2%, que pues es una minoría. Y la otra pregunta era, y después de darle el reto de volumen y valorarlo o no valorarlo, ¿usted qué hace? Entonces, en los que fueron positivos al primer reto de volumen, en aproximadamente el 43% de los casos, les volvieron a repetir otro bolo. En los que no se sabía la respuesta, como el 49%, volvieron a recibir otro bolo. Y en los que habían tenido respuesta negativa, también alrededor del 45% recibieron otro bolo. Entonces, vemos que sí, que no estaba estandarizado y por cualquier razón se ponía volumen. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer para decidir si requiere volumen? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a seguir para evitarle todos estos daños asociados a la sobrecarga? Entonces, tenemos marcadores estáticos y marcadores dinámicos. ¿Dinámicos respecto a qué? ¿Respecto a qué? A su variación durante el ciclo ventilatorio. Entonces, dentro de los marcadores estáticos, clásicamente está la presión venosa central, la presión en cuña pulmonar. Se ha visto que el área bajo la curva ROC que nos dan estas pruebas es muy baja, es del 0,5, o sea, puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque hay múltiples factores de confusión que nos llevan pues al cambio de estas variables. Los parámetros dinámicos tienen como la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, tienen una mejor área bajo la curva ROC. Sin embargo, ellos son válidos en ciertos contextos. Uno, tenemos que tener un paciente pues con el tórax cerrado, un paciente que esté rítmico, en el caso pues debe estar ventilado y en un modo controlado. Entonces, esas son condiciones que no cumplimos con frecuencia en las unidades de cuidados intensivos. Los volúmenes corrientes deben ser altos, del orden de 8 a 10 mililitros por kilo. Tenemos otros parámetros dinámicos que son ecográficos. Entre eso tenemos la variación del diámetro de la vena cava. A partir de ella pues calculamos el índice de vena cava. Este es un parámetro interesante, es un parámetro no invasivo. Debemos tener en cuenta que va a tener distintas formas de cálculo y puntos de corte dependiendo de si el paciente está en ventilación espontánea o no. ¿En qué casos puede estar alterado? En falla ventricular derecha, en taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar o regurgitación tricuspide. También en la presión abdominal aumentada. Tenemos otro parámetro que es el BTI.
del ventrículo izquierdo aplicable en pacientes ventilados con un volumen corriente por encima de 8 mililitros por kilo. Puede ser alterado cuando hay alteraciones pues, del ritmo cardíaco, falla ventricular derecha. Tenemos otro tipo de test dinámicos, que son los retos de fluidos. Entonces, digamos, no podemos hacer esas valoraciones, podemos irnos por el reto de fluidos, administrar los 300 mililitros de cristaloides y observar la respuesta. Dentro de esos retos de fluidos vamos a ver uno muy interesante, que es, por ejemplo, el cambio del CO2 exhalado. Entonces, la PVC, que fue pues durante mucho tiempo la recomendación, la que nos dijo Rivers y muchos surviving nos recomendaron, se ha visto que no es un buen predictor. O sea, del año 2013 tenemos este metaanálisis que incluye 24 estudios, en total 803 pacientes, y se vio que el rango del valor de PVC entre respondedores y no respondedores se solapaba. No había una diferencia estadísticamente significativa. Y pues que se ve afectado por muchos otros factores más allá del volumen. Respecto a la presión en cuña de la arteria pulmonar como parámetro estático, tenemos también algunas dificultades. La colocación de un Swan-Ganz pues expone al paciente a ciertos riesgos particulares de arritmia, embolia, demás. Y si lo usamos pues exclusivamente como un parámetro para pensar en respuesta a volumen, no es bueno. Se solapan también los valores entre respondedores y no respondedores. La variación de la presión de pulso, siempre y cuando cumplamos las condiciones que ya mencionamos, es un buen predictor con valores superiores al 13%, con una sensibilidad reportada entre el 86 y 94%, una especificidad entre el 81, perdón, entre el 81 y 96% y un área bajo la curva ROC de 0.81. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que esté en ventilación mecánica, sin esfuerzo espontáneo, que no tenga arritmias, el volumen corriente debe ser superior a 8 mililitros, entre 8 y 10 mililitros por kilo, y la capacidad predictiva de este parámetro está reducida en pacientes con compliance menor a 30 mililitros sobre centímetro de agua. Vamos a hablar ahora de parámetros dinámicos ecográficos. Entonces, acá tenemos pues una vista para externar, a partir de la cual podemos calcular el BTI. ¿Qué es el BTI? Es la integral de la velocidad respecto al tiempo en un segmento del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta integral nos habla del volumen sistólico. Podemos calcular el volumen sistólico durante el ciclo respiratorio y la variación que hay en ese volumen sistólico. Se ha visto que un valor de variación del volumen sistólico calculado por BTI superior al 12% predice la respuesta a volumen. Tenemos también pues la vena cava. La imagen de la vena cava la obtenemos a nivel subsifoideo con el transductor orientado en sentido longitudinal. Aquí vemos tenemos una vista, pues era dinámica, pero no está corriendo, entonces. Exacto. Vemos acá entonces la vena cava. Yo tengo guardado en el instante, pero. Pues básicamente aquí vemos la vena cava a su entrada a la aurícula derecha. Así está. Entonces, básicamente, aquí estamos viendo cómo la vena cava inferior ingresa a la aurícula derecha. La idea es que, pues como les mostré, se pone el transductor subsifoideo en sentido longitudinal y obtenemos el índice a 4 centímetros de la desembocadura de las venas hepáticas a la cava.
Entonces, ¿qué miramos? El porcentaje de cambio del diámetro de la vena cava durante el ciclo respiratorio. Cuando el paciente está en ventilación mecánica, se hace cálculo de la distensibilidad y si esa es mayor al 18%, estamos ante un paciente respondedor a volumen. Cuando el paciente está en ventilación espontánea, se hace la medición de la colapsabilidad y si es mayor al 50%, es respondedor a volumen. El 4 cámaras subcostal es otra imagen que obtenemos desde la posición subsifoidea y básicamente acá vemos también 4 cámaras subcostal. Entonces vemos acá ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Hay un protocolo que se llama el protocolo EASY, es un protocolo de reciente publicación del año 2020, en el cual a partir de la vista de la vena cava y del 4 cámaras subsifoideo, buscan determinar si un paciente es respondedor a volumen en 3 escenarios. Uno, en paciente que tenga una función biventricular conservada, que sería el clúster 1. Dos, en paciente que tenga una disfunción sistólica izquierda, que sería el clúster 2. Y 3, que el paciente tenga una disfunción ventricular derecha. Entonces, de acuerdo a eso, se establecen diferentes fenotipos para determinar si el paciente es respondedor o no es respondedor. Aparte de estas dos imágenes, nos piden que hagamos eco pulmonar. Si encontramos líneas B, pues ya sabemos que el paciente está sobrecargado. Si tiene líneas A, no estamos llegando pues a ese punto de la sobrecarga pulmonar. Cuando se comparaban los hallazgos desde estas dos vistas y la pulmonar versus hacer un POCUS cardíaco completo, se observó que eran consistentes en el 89% de los casos, o sea que podría ser una forma más rápida, solo desde esta vista, para determinar si nuestro paciente o no es respondedor a volumen. Entonces ellos plantean en cada uno de los clústeres, de acuerdo a los hallazgos, el reto de volumen. Vemos, por ejemplo, que el reto de volumen que ellos plantean en un paciente que tenga función biventricular conservada es de 10 mililitros por kilo, pero si le damos una alteración en la función ventricular izquierda de 5 mililitros por kilo y si hay alteración en la función ventricular derecha de 2.5 mililitros por kilo. Y sigue la evaluación a través de la ecografía para ver si nos estamos pasando o no, por lo menos en el agua pulmonar. Este es pues otros test que reporta la literatura en relación a la predicción de la respuesta a volumen. Entonces, básicamente es la elevación pasiva de las piernas durante 5 minutos y si observamos un incremento del CO2 exhalado mayor a 2 milímetros de mercurio, se asocia pues a una variación de la presión arterial sistólica de 10 milímetros. Y es otro reto que pues podría eventualmente servirnos. Este es uno de las revisiones que citan el último Surviving Sepsis Campaign y en esta revisión se muestra que la valoración dinámica para guiar la terapia de fluidos se asocia con una reducción de la mortalidad, con un RR de 0.59 y un intervalo de confianza del 95% de 0.42 a 0.83. Disminuye también la estancia en UCI y la duración de la ventilación mecánica en 2.98 horas. Entonces, hasta este punto vemos que las medidas dinámicas de la predicción de la respuesta a volumen son útiles para el manejo pues, de nuestros pacientes críticos que tienen un rango tan estrecho de tolerancia a los líquidos. Y hemos comparado administrarles mucho versus administrarles guiado o estándar. Ahora comparemos administrarles estándar versus administrarles algo que sería considerado como restrictivo. Entonces tenemos este ensayo clínico, que es el CLASSIC, que es un ensayo aleatorizado internacional que incluyó pacientes con choques sépticos en UCI. Se incluyeron pacientes reclutados en las primeras 24 horas del diagnóstico del choque, que en promedio pues ya tenían 1 litro de líquidos administrados y dividieron en 2 grupos. El grupo de restricción de fluidos permitía bolos solo si se documentaba hipoperfusión severa. El grupo estándar permitía bolos si ellos lo ponían y mejoraban los parámetros circulatorios. El desenlace primario fue la no mortalidad a 90 días. En total fueron 2.223 pacientes
Y 770 fueron al grupo restrictivo, 784 fueron al grupo estándar. Vemos entonces que cuando se compara acá entre el grupo restrictivo versus el estándar, el volumen de fluidos administrados, entonces en el primer día se habían administrado 1024 en el grupo restrictivo, en el estándar 1724. Esta cuenta que vemos acá bajo esta cruz hace referencia a fluidos, solamente fluidos de retos de volumen, excluyendo los fluidos administrados por fármacos, por transfusiones y demás. Aquí vemos ya cuando incluyen los fluidos administrados a través de fármacos, los fluidos de transfusiones, y para el primer día la diferencia fue 2.315 en el grupo restrictivo versus 3.070 en el grupo estándar. Para el quinto día estaba la cuenta en el restrictivo en 9.630, en el estándar 11.181, y después de 90 días, pues ya la cuenta era mucho mayor en ambos grupos. Y acá hablan del balance de fluidos. Con el balance de fluidos tenemos una particularidad y es que hay mucha variación en los cálculos. Entonces, se ha visto que no es como un parámetro confiable para saber el estado de volumen de nuestros pacientes. Entonces, el resultado primario de este estudio fue la muerte a 90 días, que es el que vemos acá. Y vemos que entre el grupo restrictivo y el grupo que es acá restrictivo versus el grupo estándar, no hubo diferencia en la mortalidad. Entonces, aquí viene un concepto también interesante, y es el hecho de que el paciente responda a volumen no significa que lo requiera, ¿sí? Entonces, dentro de los puntos del Surviving Sepsis del 2021, se coloca que no hay suficiente evidencia para recomendar el uso de estrategia de fluidos restrictiva versus liberal en las primeras 24 horas de la resucitación en pacientes con sepsis y choque séptico que tienen signos de hipoperfusión y de presión a volumen después de la resucitación inicial. Entonces, en este punto decimos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues hay algoritmos que nos ayudan a tomar este tipo de decisiones. Entonces, evalúen el estado de volumen del paciente. ¿El paciente está choqueado? Si el paciente no está choqueado, entonces probablemente no es apropiado administrar el volumen. Si el paciente está con una alteración hemodinámica y uno dice, francamente, pues es hipovolemia, hay que administrar fluidos, eso es innegable. Si está sangrando y demás, debemos administrar fluidos. Si no hay algo claro que nos diga esto es un choque hipovolémico, entonces debemos entrar a evaluar con herramientas principalmente dinámicas el estado de fluidos del paciente. Podemos hacer un mini reto antes de decir colóquenle 1000. Y usar otros parámetros si la condición no lo permite, como variabilidad del volumen sistólico, de la presión de pulso. Listo. Entonces, hasta aquí vamos en qué parámetros tenemos para definir el volumen. En el seguimiento, pues se habla de los parámetros de perfusión. Dentro de esos parámetros de perfusión tenemos el lactato. Este es un estudio retrospectivo que se hizo a partir de una base de datos coreana de un centro hospitalario. En total se incluyeron 1.060 pacientes que cumplieron con la definición de sepsis 3. A ellos se les midió el lactato inicial y después de 6 horas de reconocimiento del choque séptico. Entonces, básicamente, pues los que tenían menor lactato al inicio tuvieron menor mortalidad, y los que hicieron mayor clearance también tuvieron menor mortalidad. Y la diferencia fue estadísticamente significativa. El clearance objetivo en general se habla de una disminución de al menos del 20% en 2 horas después de iniciar la reanimación hídrica. Tenemos otro parámetro de perfusión tisular del cual podríamos guiarnos, que es el delta de CO2. Entonces, la diferencia entre el CO2 medido en catéter venoso central menos el CO2 arterial. Este estudio es muy interesante porque ellos lo que hicieron fue que tenían un dispositivo de campo oscuro
que colocaban en la microcirculación sublingual y decían, bueno, ¿en cuánto está el delta del CO2 y qué porcentaje de la microcirculatura está reclutada o no? Entonces vemos que cuando el delta de CO2 era menor a el 6%, más o menos el 85% de los vasos estaban reclutados. Cuando el delta de CO2 estaba entre 6 y 9.9, el 67%. Y cuando el delta de CO2 está mayor a 10, solo el 43%. Entonces también es otro parámetro de que no está habiendo una circulación efectiva. Otro parámetro, pues es un parámetro clásico, que es el tiempo de llenado capilar. Entonces, este estudio es el estudio Andrómeda. El estudio buscó determinar si una reanimación guiada por perfusión periférica, por tiempo de llenado capilar, durante el choque séptico temprano en adultos es más efectiva que una guiada por niveles de lactato. Y se estableció pues como meta de niveles de lactato una reducción mayor al 20% en 2 horas. Y se evaluó respecto pues a la mortalidad. Ese fue el desenlace primario. Fue un ensayo multicéntrico, incluyó 28 UCIs de 5 países. En total, dentro de los pacientes que tienen, 424 fueron sépticos y se desarrolló entre marzo del 2017 y marzo del 2018. Los resultados secundarios incluyeron disfunción orgánica a las 72 horas, muerte a los 90 días, ventilación mecánica, requerimiento de terapia de reemplazo renal y días libres de vasopresor. Vemos que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre hacer la reanimación guiada por lactato versus tiempo de llenado capilar. Y esto es muy importante porque nos dice que el llenado capilar pues no es inferior al lactato y es una intervención pues menos costosa, más asequible. Hay muchos lugares en donde no podemos medir el lactato. Y pues aquí vemos el Kaplan-Meier para la mortalidad y vemos que no, pues no hay diferencia, incluso la diferencia no es significativa, incluso la mortalidad fue ligeramente menor en el grupo de perfusión, pero pues no cumple los criterios para ser significativo. ¿En qué sí hubo diferencia significativa? En el volumen administrado. Entonces vemos acá que en los pacientes de la izquierda, que son los pacientes guiados por el llenado capilar, el volumen, la media del volumen fue 2.359 y los pacientes guiados por lactato fue 2.767 y con una diferencia en promedio de 408, con una P significativa. Entonces es un resultado pues que nos parece interesante. Esto fue respecto a la disfunción orgánica con el SOFA-score. Vemos también que con el grupo de llenado capilar la tendencia es a que el SOFA esté un poquito más bajo, pero no es estadísticamente significativo, tendremos que verlo más adelante. Y pues ese no era como el objetivo primario del estudio. Entonces, hasta aquí vamos en cuanto a volumen, cómo evaluamos si eso está funcionando o no. Y la siguiente pregunta que tenemos es, ¿y qué le ponemos? ¿Cristaloides, coloides? ¿Qué tipo de cristaloides? ¿Qué tipo de coloides? Entonces nos dice el Surviving del 2021 que en adultos con choque séptico recomiendan el uso de cristaloides como primera línea de tratamiento y los cristaloides recomendados son los cristaloides balanceados. Al respecto tenemos el estudio SMART, que fue un ensayo clínico aleatorizado en 5 unidades de cuidados intensivos del Vanderbilt University Medical Center. En total, este estudio contó pues con los datos de 15.802 pacientes que recibieron solución salina al 0.9% versus cristaloides balanceados, lactato de Ringer o plasma light. El resultado primario fue el evento renal mayor a los 30 días. Ese evento renal mayor incluía varias cosas y era muerte por cualquier causa, nueva terapia de reemplazo renal o lesión renal persistente, que era una elevación de la creatinina basal superior al 200, una elevación superior al 200% respecto a la creatinina basal. Y ese resultado conjunto se evaluó a los 30 días. Vemos acá entonces cristaloides, coloides, el volumen de fluidos fue similar el administrado en ambos grupos. Entonces sabemos que esto no nos son homogéneos pues los grupos respecto a eso. ¿Y qué vieron ellos? Entonces vieron que en este desenlace primario compuesto se presentó en el 14% de los pacientes con cristaloides balanceados y en el 15.4% de los pacientes con solución salina con una P estadísticamente significativa.
que fue también estadísticamente significativo, la terapia, los días libres de terapia de reemplazo renal, que pues fueron menores en el grupo en el cual se usaron cristaloides balanceados. Esto pues se asocia al desarrollo de acidosis hiperclorémica por la administración de solución salina. Entonces, de aquí hicieron además un análisis por subgrupos y acá tenemos el subgrupo de la sepsis, en donde también ese outcome primario fue significativo. Entonces, a partir de este estudio usamos cristaloides balanceados, los que son más parecidos al plasma. Respecto a usar albúmina, gelatinas, almidones, entonces, respecto a coloides versus cristaloides. En este estudio, en este documento, estudios, ensayos clínicos que valoraron la reanimación hídrica en sepsis y choque séptico, artículos publicados hasta marzo de 2014 en las siguientes bases de datos, NetLane, Embase, bueno, etc. En total se incluyeron 14 estudios, 18.916 pacientes, y lo que se vio es que no había ese es el forest plot para mortalidad, y no había una diferencia significativa en mortalidad cuando se administraban coloides o cristaloides. En que sí hay una diferencia en lo económico. Entonces, pues ahí uno lo tiene en cuenta la balanza, porque los coloides son un poco más costosos, entonces para determinar nuestras intervenciones. Este es el SAFE Study, que es un estudio, un ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego que comparó la reanimación con albúmina al 4%. Recordemos que la albúmina que nosotros tenemos acá es al 20%, versus solución salina, y la mortalidad a los 28 días en pacientes en UCIs polivalentes. En total, 6.997 pacientes, el 50% de estos pacientes con sepsis, y vemos que no hubo diferencia significativa en cuanto a desenlaces como la muerte a 28 días, que pues era el desenlace primario de este estudio. Tenemos acá el estudio Albius, un ensayo multicéntrico que agrupó 1.818 pacientes de 100 UCIs, y ellos compararon albúmina al 20% versus cristaloides. Buscaban una concentración plasmática de albúmina de 30 gramos por litro, y miraron cuál fue la mortalidad por cualquier causa en los 28 días en ambos grupos. Y en efecto, pues tampoco se encontró diferencia en este outcome. Miraron otros como la mortalidad 90 días, el SOFA score, y tampoco hubo diferencias. Vemos acá la estancia en UCI, similar en ambos grupos, y ya para los enlaces terciarios como terapia de reemplazo renal, tampoco hubo diferencia entre cristaloides versus albúmina. Y pues ya otros que sí han salido del mercado, porque claramente son deleterios, como son los almidones, que se aumentan a mayor incidencia de muerte a 90 días y de lesión renal. Las gelatinas, que tenían varias reacciones anafilácticas. Y básicamente, pues las conclusiones de esta revisión son, uno, que el exceso en la administración de fluidos se asocia a un aumento en la mortalidad del paciente crítico. Dos, que los fluidos son medicamentos y que se deben administrar cuando están indicados. Se debe individualizar el manejo con fluidos. Tenemos diversas técnicas para evaluar el estado de volumen y para monitorizar la respuesta en la administración de fluidos. Los estudios son consistentes en favorecer los parámetros dinámicos sobre los estáticos. El ultrasonido es una herramienta no invasiva, asequible y prometedora, y ya tiene evidencia en la valoración del estado de volumen. Preferimos los cristaloides balanceados sobre los no balanceados, y son pues nuestro líquido de elección en la reanimación inicial en el paciente séptico, y podemos pues considerar la albúmina un medicamento seguro, y sobre todo en el contexto en el que tengamos ya un alto aporte de cristaloides. Ya esto es como un abrebocas para la tarde, y es básicamente que la combinación de fluidos y vasopresor en sepsis puede ser una mejor idea. ¿Por qué? Porque los vasopresores nos van a ayudar en principio a sumar a la precarga el volumen no estresado, el que está pues en las venas allí y que usualmente no estamos usando.
no todas las hipotensiones, pues muchas ya vimos que no se van a corregir solo con fluidos. El uso combinado nos va a limitar el volumen que vamos a requerir para la reanimación, nos va a evitar la hemodilución, la coagulopatía, etcétera, y nos puede mejorar los desenlaces. Muchas gracias.